Todos sabemos quién es Hola Soy Germán y el impacto que tuvo en YouTube. Prácticamente es uno de los pioneros de la plataforma, así que vayamos a lo importante, y es que hoy te voy a explicar el iceberg de Hola Soy Germán, el cual cuenta con 8 niveles. Ya saben cómo va esto, mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. Sin más, hoy te presento el iceberg de Hola Soy Germán. Este iceberg fue hecho por Jorge López, el mismo que creó el famoso iceberg de Clarence. Todos los créditos son para él y además incluí datos que creo serán muy interesantes. Ahora sí, comencemos. Mexivergas y los bots. Seguramente muchas nuevas generaciones estarán viendo este video y no saben quién es este youtuber. Mexivergas era uno de los canales de críticas que nada más se trataba de aprovechar de cualquier error de algún youtuber para exponerlo, es decir, era el que funaba a los creadores en aquel entonces, pero de manera grosera e irritante. En una ocasión, él trató de exponer a Germán, ya que en un video de Hola Soy Germán llamado Internet y las redes sociales, video el cual terminó eliminando por esta controversia, se pueden apreciar páginas de bots. Igual existía otro video llamado Problemas de parejas, en donde igual se puede apreciar estas mismas páginas en el navegador de Germán. Obviamente este video también fue eliminado, pero resubido por los fans de Germán. Ahora bien, si no lo sabes, los bots en aquel entonces eran lo peor de lo peor. Tú podías usar estas páginas para que te aumentaran las visitas, suscriptores y comentarios, y así tener más impacto en la plataforma, o al menos así se pensaba o se tenía entendido. Actualmente los bots son más comunes, incluso hay páginas que te cobran por tener visitas o seguidores en TikTok, Instagram y Facebook, pero recordemos que eran los comienzos de YouTube, no existía la inteligencia artificial ni todas las herramientas que hoy en día tenemos. Continuando, Mexivergas expuso a Hola Soy Germán, por lo que Germán hizo un video hablando del tema, donde básicamente dice que sí ingresó a estas páginas, ya que solamente le daban curiosidad, y nos afirma que de hecho los bots no sirven. Esta polémica se hizo muy famosa en aquel entonces. Fede Lobo, un youtuber muy conocido, incluso se burló de ello. Pero antes de explicarle por qué tenía esas páginas, tengo que explicarles una parte de mi vida. Soy sumamente curioso, me gusta saber de todo. Un día fui a un cementerio y desenterré cuerpos, para ver por qué moría gente que antes no moría. Un día nadé en mierda para ver cómo eran los caños. Y así un día llegué a un documental de animales, donde veía cómo procreaban, y me pregunté, ¿habrá documentales de gente humana? Así fue como di con el pop, y me puse a investigar. Pero el problema es que ahora surgieron acusaciones acerca de que Germán haría trampa. Y claro que varios creadores de contenidos aprovecharon de esto para hablar del tema y ganarse unas cuantas visitas. Obviamente yo a los 10 años me creí esto, y como muchos, pensamos que en efecto Hola Soy Germán usaba bots, pero si te pones a analizar, es totalmente falso, y si en dado caso sí los usó, no funcionan, y déjame te explico. Supongamos que él usaba bots, y por eso su crecimiento en la plataforma fue abismal. Entonces, explícame por qué todo el mundo, o al menos en los países de habla hispana, lo conocían, si su audiencia, vistas, likes y retención era a base de bots. Explícame cómo tenía tantos seguidores y cómo la gente hablaba mucho de él, e incluso recuerdo que en las noticias, al menos en Chile, era muy relevante, ya que fue alguien que revolucionó el internet. Si alguien usa bots, en algún momento te das cuenta. Los comentarios estarán llenos de comentarios genéricos y a su vez observarías que el canal tiene buenas visitas, pero que no tiene audiencia. Tarde o temprano encuentras o encontrarás una incongruencia. Existen otros canales de Germán donde probablemente sí usó bots, pero de esto hablaremos más adelante. Colaboración con las aventuras de Sofía. Hola Soy Germán realizó una colaboración en un video del canal Las Aventuras de Sofía, que era o trataba de una serie tipo comedia, algo así como iCarly pero chileno. En el video, Germán es el profesor de la escuela y como buen profesor regaña a Sofía porque no pone atención en la clase. Germán en televisión. Posiblemente se refiere a las veces que Germán salió en televisión, pero igual encontré en la wiki de Los Media esta captura de pantalla
la cual es la única evidencia que tenemos de que Germán realizaría un video llamado La Televisión. Nunca se publicó dicho video, ni se sabe qué pasó al respecto. Igual en el video de cómo sobrevivir a una ruptura, Germán al final menciona que subirá este video. Sé que tengo pendiente el video de los fantasmas y de la televisión, pero acabo de llegar a mi casa y tengo que ponerme al día. Igual se tiene conocimiento que en Facebook, Germán publicó lo siguiente: Hola, voy a subir el video el lunes. Hacer las alcachofas news tomó más de la cuenta y ahora ya no estoy en mi casa. Me emocioné tanto arreglando el video que perdí la noción del tiempo. XD. Ahora no estoy en mi casa, así que el lunes grabo lo que falta y lo subo el mismo lunes. Les va a gustar. Gracias por entenderme y aguantarme. XD. Los quiero. Hola, soy Hernán. Es una parodia que hizo un canal chileno llamado Morande con Compañía, y ya que mencionamos esto, igual hubo otros canales que parodiaban a Germán, como Gonzok o Hola soy Steve. Hola, soy Steve, y te he puesto este pico de eficiencia 3, a que entiendes perfectamente todo lo que dice mi primo. Igual, este niño parodió a Germán con su famoso video de Hola no soy Germán, pero no le fue tan bien, ya que la gente no comprendió que era una parodia, y que en ningún momento quería burlarse o copiar a Germán, y en todo caso era un simple niño. Como dato curioso, la serie de 31 minutos igual parodió la intro de Hola soy Germán. Hola. Colaboración con Crujitos. Por allá del año 2015, si no me equivoco, Germán colaboró y fue la imagen de Crujitos, que son unas papas las cuales podías adquirir en tu tienda más cercana. De esto se tiene comerciales, publicaciones, y mucha gente guardó las envolturas de las papas porque en las envolturas estaba Germán, y a día de hoy son piezas coleccionables, porque si no lo sabías, hay personas que coleccionan envolturas. Germán y Loreto. Bardock era un youtuber chileno de videojuegos muy conocido en ese entonces, el cual tenía una novia llamada Loreto, y en una ocasión la novia de este youtuber empezó a tener acercamientos a Germán, algo raros. Todo esto quedó captado en video y se le ve a Germán muy incómodo. Tiempo después se dio a conocer que Loreto, la novia de Bardock, lo engañó con su vecino. Jack Black en tipos de alumnos. El 25 de octubre de 2015, Germán publicó un video llamado Tipos de alumnos, en el cual hizo aparición el actor Jack Black promocionando su nueva película. La desaparición de Mimi. Mimi era una perrita que muchos quizás recuerdan, ya que protagonizó algunos videos de Germán. No obstante, en una ocasión entraron a robar a la casa de Germán y cuando él regresó, encontró toda la escena del robo, agregando que su perrita Mimi no se encontraba, por lo que se cree que los asaltantes se la llevaron o que probablemente dejaron la puerta abierta y ella escapó. Robo al canal de Leney. Hace unos 3 o 4 años era muy común que hackeaban canales conocidos y no tan conocidos para vender criptomonedas, y Leney, novia de Germán, no se salvó de esto y sufrió de un hackeo, aunque después recuperó su cuenta como la mayoría de creadores que han sido afectados por esto. Recuerdo que en aquel entonces también el canal de Hola soy Germán llegó a ser afectado. Cambia y el bullying. Cambia fue una canción de su banda Ankut, publicada el 22 de noviembre de 2016. Germán después hablaría y nos contaría que esta melodía tiene un trasfondo muy importante para él, ya que de pequeño sufrió bullying. Esto generó que se sintiera inferior y con la necesidad de cambiar, o al menos el entorno que lo rodeaba así lo hacía sentir. Esto sumado a que él era un chico muy introvertido, dejándonos una enseñanza a todos, y es que después de sentirse así por mucho tiempo, fue que YouTube le abrió las puertas y lo acogió de una manera fenomenal, donde aprendió que el problema no era él y que no tenía que cambiar en lo absoluto para encajar con aquel mundo que quería pagarlo. Simple y sencillamente, su destino estaba escrito, donde no necesitaba la aprobación de un par de bravucones
ya que millones de personas lo estaban esperando para arroparlo y que su legado quedaría inmortalizado en todo internet por el resto de la historia. Su primer canal y su banda Sudex. Sudex es como es llamado este canal de YouTube y la banda de Germán, o su primera banda. Podría decirse que este es el primer canal de Germán y donde comenzó todo, aunque la wikia dice que en realidad el canal era de su hermano. Sea como sea, existe material los media de este canal que es muy interesante, empezando por el video llamado Caminando hacia la sala de ensayo. La única prueba de su existencia es por Wayback Machine y la estás viendo en pantalla. Un sueño y mentiras fueron dos videos perdidos que posteriormente fueron resubidos por su hermano en su canal de Diego Garmendia. Se cree que fueron eliminados porque usaron bots, ya que estos tienen 100.000 visitas y los demás videos tienen entre 3.000 y 2.000 visitas, tal como ves en pantalla. Aparición de fantasma. En un video titulado Los fantasmas, se hizo muy popular el siguiente clip en donde se ve una sombra o como si alguien estuviese ahí en la cocina. Lamentablemente no se trata de ningún fantasma ni nada paranormal. El mismo Germán aclaró que era su hermano quien estaba en la cocina. Ok, si muchos de ustedes pensaron que era un fantasma, sí, de vez en cuando es rico como que hay misterio en tus videos y todo eso, pero no, lamentablemente ese es solo mi hermano y estaba grabando en ese momento y él... Video borrado del canal de su hermano, Diego Garmendia. Con ese nombre puedes encontrar el canal de su hermano, pero lo interesante es que tiene varios videos Los Media, videos que sabemos que eliminó. En la wikia de Los Media, un usuario llamado SebasZZ7 nos cuenta que recuerda la época cuando Diego y Germán subían gameplays a ese canal, pero que en particular recuerda dos videos, uno de zombies y otro de Dying Light. Afortunadamente, encontró dos tweets que respaldan lo dicho, en donde Diego publicó los links de dichos videos. Lo malo es que al entrar al enlace de dichos videos, te aparecerá que fueron eliminados y hasta día de hoy es material perdido. Videos falsos de Hola soy Germán. Existió un canal que se llamaba Juega Germán, pero con separación, el cual era una persona que se hacía pasar por él, haciendo clickbait muy llamativo, usando incluso a su novia como morbo. Germán, al enterarse, le dedicó un video y aclaró que todo era falso. Su exnovia. Allison Smith fue la primer novia que Germán presentó en redes sociales. Tenía un canal en YouTube. Sin embargo, cuando se separaron, el hate que le llovió fue tanto que terminó borrando sus redes sociales y desapareciendo de todo internet. Actualmente, los videos están resubidos y los puedes encontrar en YouTube, donde explica que la razón principal de su ruptura fue porque Germán le dedicaba mucho tiempo a sus videos o a su trabajo, y que ella quería más tiempo para estar con sus amigos y familia. Mi relación con él fue muy intensa, viajamos juntos, vivimos juntos, tuvimos mascotas juntos. Por cierto, Alex, bebé, te extrañamos. Ay, saludos. Y gracias a eso surgió esto. En esta foto yo dije que nosotros íbamos por caminos separados, refiriéndome a que pues él trabaja todo el día y yo quería estar cerca de mi familia y mis amigos y las personas que pues son cercanas en mi vida. Porque es lo que de verdad importa. Sí, porque pues a fin de cuentas cuando pasas por situaciones difíciles son ellos los que están ahí. Copia de Marvien TV. Este era un canal que hacía el mismo contenido con el que Germán se hizo famoso, y en aquel entonces se le criticaba a Germán y se le decía que era una copia a este canal, y a mi consideración creo que esto no es así. Simplemente en ese entonces hacer ese tipo de contenido era la moda de aquellos tiempos. Es como hoy los podcasts, los icebergs o en sus tiempos las creepypastas. Buena cabros, soy Marvien y hoy vengo a hablarles de las indirectas. Todos decimos cosas que en el fondo significan otras y muchas veces creemos algo totalmente diferente de las cosas que nos estaban diciendo, quedando así como imbéciles. Acoso de sus fans.
Germán, a lo largo de su trayectoria, ha expuesto todos los casos de acoso que ha sufrido por sus fans, si es que se les puede llamar fans a este tipo de personas. Pero el día que se hartó y decidió mostrarnos cómo es vivir con ese acoso fue aquel 26 de marzo del año 2017, cuando publicó un video titulado "Esto tiene que parar". En el video no solo nos cuenta, sino que también nos muestra con videos y pruebas contundentes lo fastidioso que llega a ser su día a día, soportando a niños, tocándole la puerta todo el día, doxeándolo y espiándolo hasta por el baño. Incluso menciona que le ha pasado que personas entran a su casa sin su permiso, esperándolo para simplemente tomarse una foto. They're seriously standing on our walls. Videos eliminados. A lo largo de este iceberg te he hablado de muchos de estos, pero ahora déjame mostrarte y contarte aquellos videos de los cuales no se tiene el contenido, pero se sabe que existen, existieron y que nunca salieron a la luz. Comenzamos con la canción Sueño, canción que sería una parodia usada para el canal de Hola Soy Germán, pero que lamentablemente nunca salió por falta de tiempo, y la única prueba que tenemos es porque Germán la mencionó en un video. Básicamente era una canción de broma que yo iba a lanzar en mi canal, hablando de lo mucho que cuesta levantarse en la mañana. Me acuerdo que El video llamado En la búsqueda del token, South Park, parte 3, era una sección de Juega Germán que nunca publicó, porque sí se tiene el video. Lamentablemente nunca veremos este video, porque a los suscriptores de Germán no les gustó la serie. que la serie a ustedes no les gustó, así que no valía la pena subirla y dejé de subir la serie. Otro video de Germán que nunca publicó se llama México City, y él muestra solamente una parte. Para los que no saben, me encuentro en México en este momento. Llegué hoy día en la mañana, me encuentro en un hotel en este momento, estoy haciendo la hora esperando. Quería contar, chicos, que voy a estar... Existía un video llamado ¿Qué harías tú?, del cual nunca se ha encontrado dicho video, y solamente se tiene como evidencia un tweet con la miniatura. El video titulado Si te ríes se reinicia el video fue eliminado y solo se tiene la miniatura archivada en Wayback Machine. ¿Por qué ya no hace videos? Esto él mismo lo ha explicado, diciendo que hacer videos de Hola Soy Germán le toma demasiado tiempo y esfuerzo, y que actualmente se le complicaría muchísimo. Con bastante energía todo eso, y bueno, no sé si ustedes saben cómo yo reacciono ahora en mis videos, o sea, soy bastante más normal. Hola Soy Germán tomaba 22 horas grabar esos videos. Aunque mi teoría es que, viendo los tiempos en los que vivimos, si Germán llegase a hacer videos de nuevo al estilo de Hola Soy Germán, muy probablemente lo funarían por las cosas que llegase a decir. En una entrevista, él menciona que no intenta ser gracioso, sino que él simplemente habla de un tema o situación que te hace recordar a una situación similar que tú probablemente viviste y que por eso te causa gracia. La trágica muerte de su padre. Él lo ha contado muchas veces, y es que su padre murió en Navidad debido a un accidente automovilístico. Cuando él era pequeño, las Navidades no eran felices como en cualquier otra familia, pero su madre se encargó de sacarlos adelante, cargando con la ausencia de su padre para que él y su hermano no se deprimieran. Pasó el tiempo y esta familia de 4 personas dejó de ser de 4. Esta persona salió del dibujo. En 1993, cuando yo tenía 3 años, mi padre sufrió un accidente automovilístico y murió. Germán drogadicto. Es una teoría que se tiene o que se tenía, ya que Germán en los videos de Hola Soy Germán se le ve con mucha más energía, pero en los videos de Juega Germán se le ve un poco más normal, lo que se creía y se teorizaba que era porque consumía sustancias para tener energías y así grabar mejor. Incluso se le trató de exponer y Germán reaccionó a esto, aclarando y negando todo. ¡Gorro del mundo! ¡Este gorro es genial! No tiene absolutamente nada de cocaína, lo único que tiene es un montón de problemas de la garganta y un montón de energía cortada en pedazos y luego se... El payaso. En una exploración urbana que hizo Germán acompañado de su novia, se puede apreciar un payaso en la noche. Pon mucha atención. Porque de noche ahora, así que vamos a ver qué tal. Porque se está complicando caminar, porque es mucho más... Porque de noche ahora, así que vamos a ver qué tal. Porque se está complicando caminar,
porque es mucho más... Está apagando la linterna. Germán sí usó bots. Para este punto, recapitulemos. Sabemos que Germán sí usó bots, de hecho, él mismo lo dice, pero aclarando que estos no funcionan y como tal no hay evidencia de algo raro o de alguna anomalía en su canal principal. Sin embargo, el caso del canal Sudex en particular es muy extraño, ya que en ese, por ejemplo, sí se ve algo sospechoso, el hecho de que 2 videos tengan más de 100,000 visitas y los demás no llegan ni a las 5,000 visitas, por lo que podemos concluir que en efecto sí los usó, pero esto no afectó en nada su crecimiento en la plataforma. Germán fue amenazado. El video que te mostraré fue eliminado, pero resubido después por sus fans, en donde alguien lo amenaza y le menciona información personal. El problema es que no solamente lo amenazó a él, sino que los mensajes llegaban a todos sus familiares. Básicamente, mis familiares empezaron a... personas a mi alrededor, personas que están como en mi vida, empezaron a recibir mensajes. No mensajes muy buenos, o sea, son mensajes básicamente... Acá tengo el mensaje en mi mano, por eso tengo el celular todo el rato en la mano. Básicamente mensajes de... pedir información sobre mí y ser como un poco... No quiero ocupar una palabra demasiado fuerte, pero... demasiado hardcore fan, comillas, porque creo que una persona que es capaz de hacer esto no es una fan. Básicamente aquí lo que tengo en mi mano es una amenaza de muerte. No para mí, no son personas que me odian. Creo que las personas que te odian son como, no me gusta en tu video y bye. Creo que estos son mensajes que no son para mí. Esto le llegó a otra persona de mi círculo de personas que básicamente están... Es una chica, me imagino una chica o un chico puede ser, no sé, pero vamos a leerlo como una chica que básicamente está diciendo... un montón de groserías, un montón de cosas. Este mensaje no fue para mí. No les voy a decir específicamente para quién fue, pero fue alguien de mis personas, de mi círculo de personas que son cercanas a mí. Básicamente dice, sé dónde vives. Le manda la dirección exactamente donde la persona vive. O sea, le está diciendo, sé dónde vives. Y le manda la dirección para que la persona entienda que sé dónde vives. Y dice varias razones que quiere ella. Por ejemplo, quiere información mía. Quiere saber dónde vivo, quiere saber cosas que hago yo, o sea, y si no le da esa información, básicamente le está diciendo, sé muchas cosas sobre ti, le manda la dirección donde vive, el teléfono que obviamente se consiguió, no sé cómo se consiguió el número, ahí te empieza a dar como un poco de miedo, y básicamente dice al final, sé muchas cosas sobre ti, y sé muchas cosas sobre tu familia, y sé dónde vives. Ese tipo de... La vez que Germán se burló de un abuso. Hubo una ocasión en donde Germán fue funado por lo dicho en este video. Lo peor que puede hacer una mujer estando sola es irse a un bar lleno de hombres. Es la mejor forma de buscar ser violada, sinceramente. Si quieres ser violada, anda a un bar sola. Más usando una minifalda. Ok, tomemos limonada. La funa fue tan grande que tuvo que salir a pedir disculpas. Lamento haber pensado en ese tiempo que algo así podría llegar a ser cómico. Todo lo que dije en esos 20 segundos es completamente asqueroso y es completamente ignorante. Y este fue el iceberg de Hola soy Germán. Al final este video no concluyó con 8 niveles, ya que terminé quitando muchos puntos que se me hacían repetitivos o poco interesantes. Si te gustó no olvides suscribirte y compartirlo con todos sus amigos. Te invito a que me sigas en Facebook e Instagram, donde últimamente estoy subiendo mucho contenido. Igual no olvides seguirme en Twitter, que es donde subo el material que no puedo mostrar en este video. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Sin más, yo soy Playstar y nos vemos hasta un próximo video.